que nuestro Señor Jesucristo, el Dios que ha de juzgar a vivo y a muerto, aclare el entendimiento de los que están escuchando este mensaje, los que pueden estar viéndolo. Y ojalá que al escuchar todas estas verdades bíblicamente, ustedes las puedan compartir, hacerse partícipe de ellas con los demás. Le digo esto porque verdaderamente no existe el adulterio en el mundo. No existe. Lo que hay es engaño y traición. Yo le explicaba hace 2 semanas a la iglesia, si yo tomo esta copa, es un agua que está limpia. A esa agua yo cojo una jeringuilla y le echo un poquito de agua sucia. Esa agua está adulterada, ya no es limpia. Pero si tomo una jeringuilla en la misma cantidad de agua y la echo primero, y más luego le echo esta agua que está sucia, tampoco la hago limpia. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que no puede haber adulterio en 2 personas que no han sido limpias por la sangre de Cristo. Y usted no es limpio por la sangre de Cristo por lo que no dice las Escrituras. No. Usted es limpio por la sangre de Cristo conforme a su palabra y a los mandamientos de Él. Ahí usted es limpio. Pero 2 personas en el mundo podrán ser muy serios, en el mundo muy honorables, admirados, respetados. Y si si no han venido a la fe de Jesucristo auténticamente, son 2 personas sucias. Porque lo que lo limpia es la sangre de Cristo. Esas personas pueden morir con todos los atributos antes mencionados y son condenados los 2. Solamente existe el adulterio en los que son ya limpios por la sangre de Cristo. O sea que muy pocos pueden tener la capacidad de hablar de un adulterio. Muy pocos en el mundo. Fíjese que en la Biblia, si nos vamos a Hebreo, el capítulo 6, dice la palabra de Dios, desde el versículo 1, para dar un detalle, ¿verdad?, de lo que son limpios y lo que no. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo o de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y usted se va a dar cuenta que le dice esto a lo limpio por la sangre de Cristo. Sigue diciendo, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero,
que ya están iluminados, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y poniéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos los cuales es labrada, el mismo sol, las mismas cosas que le pasan al que cree, también le pasan al que no cree. Aquí están hablando de una manera parabólica de esa tierra. Si esta palabra cae en una tierra, o en usted, si le cree esta palabra, usted va a producir frutos buenos. Pero si esta palabra que ahora mismo nosotros la estamos expresando, dice aquí, no cae en ese tipo de tierra, dice aquí, y produce, muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. Su fin. Eso es tremendo esto, hermano. Esto es grave, todo lo que yo voy a decir sobre el adulterio. Dios que creó los cielos y la tierra, su palabra es cambiada por hombres corruptos, por hombres perversos, que usan las artimañas de un abrazo, de que Dios está contigo, que eres bueno, y le han vendido a la gente una salvación que ni ellos las tienen. Y la gente se la ha comprado. Los terrenales que piensan que a Dios no tienen que servirle, que es Dios que tiene que darle, y Él tiene más que darle que uno que pedirle. Le han comprado todo ese tipo de cosas. Es penoso ver cómo se opaca la santidad, esta palabra poderosa de Dios, para atender a hombres perversos, a doctrinas de hombres. Y esto lo vamos a ver en este mismo momento. Si nosotros ahora buscamos en Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 10. Es un adulterio total. Pero la doctrina establecida por hombre, por la que dicen las Escrituras, desde el 1 al 16, lo vamos a hacer. Dice aquí la palabra, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra, de sabiduría, que yo fui a la universidad, no sé, y me gradué, y yo soy el perito de qué sé yo qué, porque yo fui catedrático, nada de eso.
El apóstol Pablo habla claramente de la palabra establecida por Dios. Y escucha lo que sigo diciendo. Pues me propuse no haber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Wow. Y estuve en vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Cosa humana. Sino con demostración del Espíritu y del poder. Y yo quiero que usted me diga, cuando yo le lea, usted puede subrayar el versículo 4, a ver qué poder de Espíritu tiene todas las cosas que se han creado por los hombres. Eso es un adulterio. Entonces, los que se casan en ese adulterio no tienen adulterio. Son sucios. Están sucios. La sangre de Cristo tiene que limpiarlo. Bien. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No están hablando de eso. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó de antemano, antes de los siglos, para nuestra gloria. Bueno, pero Dios la preparó esto antes de los siglos. Y entonces un hombre cambia lo que Dios preparó antes de que llegara a él el raciocinio. Yo no entiendo esto, ¿no? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Escuche ahora, para que usted pueda entender que en el mundo no hay adulterio. Escuche bien. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oye, si el hombre no la ha escuchado, si el hombre no la ha visto, ha puesto el mundo de rodillas ante lo que él cree, no ante lo que dice Dios. Bien. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tú tienes que tener ese Espíritu. Si está sucio, no está ahí. Y no solo no está ahí, sino que no puedes cambiar. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros solamente podemos conocer las cosas de Dios cuando tenemos el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no lo carnal a lo carnal. ¿Y por qué digo esto? Tenga pantalones para lo que voy a decir. Porque le voy a enseñar ahora un capítulo. Le voy a enseñar un capítulo donde la gran mayoría piensan que cuando algo se origina ahí son adúlteros, y no lo es. Escuche, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando tú tienes el Espíritu, tú entiendes perfectamente esto. Pero tú no lo entiendes de oído, sino en obediencia. Porque el que escucha esta palabra y sigue igual, no hay nada que hacer. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Wow. Amado, le voy a decir ahora lo que dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1. Le voy a decir desde qué versículo. Desde el 1. Le voy a enseñar lo que dice las Escrituras. Ya sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Estas tienen que discernirse espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí ahora, el carnal, que hay que limpiarlo. El Espíritu de Dios no está en ningún hombre ni ninguna mujer que desobedece su palabra. Y se lo digo a la iglesia y se lo digo a los de afuera, se lo digo a todos. Dice aquí en el versículo 1, Pablo, amado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sostenes. La iglesia de Dios que está en los Corintios, oiga, iglesia que le da un trabajo esta, ¿no? A Pablo, wow. A los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Sigue diciendo, llamado a ser santo con todo en cualquier lugar que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios por siempre por vosotros, por la gloria de Dios que me fue dada en Cristo Jesús. Porque en toda la cosa fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Está en el Espíritu. Está enriquecido en toda esta palabra y en toda la ciencia. Porque así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Tremendo esto, ¿no? De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Para allá estar con el Señor, porque nada nos falta. Tenemos la palabra, tenemos la ciencia, lo tenemos todo ahí. Nada nos falta. El cual asimismo os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hay que ser irreprensible. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hay una fidelidad de Dios. Aquí viene algo difícil. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Le enseñé el adulterio. Le enseñé, si yo le echase hasta con un gotero, 2 o 3 gotitas de agua sucia, ya no es limpia.
aquí habla de un mismo parecer. No están hablando de la mentalidad humana, sino de la palabra ya escrita como mandamiento. Y aquí está llamando a que todos estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Si usted no se consideraba un adúltero de Dios, ahora mismo usted se da cuenta que usted es un adúltero. Porque usted tal vez pertenece a una religión, escuche cómo se lo dice. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, en el tiempo presente, yo soy católico, evangélico, adventista, mormón, testigo, etc. Está escrito eso. Y esto aquí lo recalca Pablo. Dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. Le hace una advertencia y una aclaración a ese tipo de personas. Le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Hay un adulterio de palabra. La palabra de Dios cambiada por la de los hombres. Es un engaño. Un engaño terrible, terrible. Wow. Bien. Lo voy a llevar, amado, a Efesios al capítulo 4. Ese es un capítulo que verdaderamente los predicadores, como se menciona, el pastorado, ellos les gusta mucho ese capítulo. Pero a ellos se les olvidan muchas cosas. Conjugar, por ejemplo, gramaticalmente los verbos. A ellos se les olvida. Y van a la universidad a estudiar eso. Y se gradúan de eso, con honores. Pero se les olvida la gramática cuando a ellos les perjudica. Ustedes van a escuchar. En Efesios, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios, no yo. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Si ustedes fueron llamados para pertenecer a lo creado, ¿se equivocó Dios entonces? Con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y van a ver qué adulterio más terrible hay aquí. Usted mismo lo puede analizar palabra por palabra y es grande el adulterio. Por eso lo sucio no puede tener adulterio, hay que limpiarlo. Solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. No, si lo divide no es unidad. Tú divides el Espíritu, ¿qué unidad puede haber ahí? Todas estas personas hay que reunirlos a todos. Pero si usted está escuchando este mensaje, usted lo que tiene que hacer es compartirlo y llamarlo a colación y decirle, pero ven acá, es que aquí Dios nos manda a la unidad del Espíritu y entonces ustedes están divididos. Pero lo que usted dice no lo dice la Biblia. Bueno, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Escuche bien, si lo leemos despacio, un cuerpo, están divididos.
un espíritu. Están divididos. Como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál entonces es la esperanza suya? Está puesta en el que lo engaña. Un Dios y Padre de todo. Esto es un adulterio por donde quiera. El cual es sobre todo y por todos y en todo. Pero es un adulterio. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En ese cuerpo, que no hay pastores, usted se va a dar cuenta que ya eso no lo hay. Todo eso ya fue dado un don a cada quien. El que predica tiene el don de la predicación, pero ese don no es más que los otros dones, ni que del servir. No. Todos los dones son grandes en Cristo. Depende de quién lo ejecuta. A mí no hay que pagarme por predicar. No, porque entonces yo tengo que pagarle al que sirve también. Ahora, nosotros que tenemos que juntar los servicios para que juntos podamos nosotros glorificar a Dios. Bien, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Lo liberó de esa esclavitud. Y eso que subió, ¿qué es? Sino también que también había descendido primero la parte más baja de la tierra, para que no haya excusa en el infierno. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que nadie puede decir, no, pero abajo no, porque abajo él no llegó nunca. No, él llegó también. Y todo el que aceptó esta palabra fue salvo. Pero no de obediencia. Bien, aquí viene el versículo que ellos gramaticalmente se gradúan con muchos honores, pero ahí los verbos no lo conjugan ellos, se los olvida a ellos. Y él mismo constituyó a uno, constituyó, no dice constituye, porque si dijera constituye, estamos hablando del presente, ¿no? Constituyó, que eran profetas, que llevaban una palabra que todavía no estaba escrita, pero ahora está todo escrito ahora. Entonces ahora tú lo que eres un colaborador, no un pastor, porque aquellos pastores que habla la Biblia es del que lleva las ovejas donde está la comida. Entonces Dios le hablaba al pastor y él llevaba la palabra de Dios al pueblo. Pero ahora está todo escrito, tú no llevas nada, viejo. Tú lo que tienes es que enseñar ahora, conforme al Evangelio de Jesucristo, que tiene 14 libros, lo que dice la Biblia. ¿No te gusta esa parte? Bien. Constituyó a uno apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros. Eso fue lo que constituyó anteriormente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos llegáramos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. A un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, si Cristo es católico, o evangélico, o adventista, o mormón, o testigo, para que ya
No seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es un engaño tremendo esto. Ellos nunca corrigen al que está mal, porque al corregirlo le están dando el amor, porque el padre al que ama lo corrige. Y ellos piensan, si yo lo corrijo, este se va a dar cuenta de que no está en lo correcto porque yo tampoco lo estoy. Y se me va a ir. Se me va a ir esa moneda. Entonces lo que hace es que los engaña. Amado en Cristo Jesús, la gloria es de Dios. Y le hace creer que es un santo. Y ese señor o ese caballero o esa dama, ellos duermen en una alfombra blanca, pensando que son santos. Escuche lo que dice el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado, oiga, esto es terrible, este adulterio, oiga bien, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas que ayudan mutuamente, las coyunturas de los miembros, según por la coyuntura que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, crece para la edificación en amor. Pero ¿qué ayuda es la que reciben? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amado, se han encerrado en un engaño personal, su propio criterio. Y qué terrible es este adulterio de la palabra de Dios. Se han ido a las parejas que están sucias las dos. Quizá a usted le ofende, pero si usted pertenece a una religión, eso no es de Dios. Entonces, si usted no ha sido limpio por la sangre de Cristo, tiene 14 libros, de Romanos hasta el libro de los Hebreos, no lo va a encontrar en un concilio. La iglesia del Nuevo Pacto de Jesucristo no es un concilio, no busca dinero. Aquí le enseñamos la verdad, le enseñamos lo que dice las Escrituras. Entonces, si usted viene aquí, nosotros le enseñamos esta palabra como lo dice la Escritura. Y usted tiene la opción de echarle mano a la vida eterna. Amado, después de una brevísima pausa comercial, de pocos segundos, le estaré dando detalle de una partecita bíblica que es importante que usted la sepa. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibras de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111.
11 en Santiago. Bien, amado, de igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto usted vaya a necesitar y lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Amado, en Colosenses, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios, no yo. Algo que es importante que usted entienda. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, en su gloria. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que Dios te me bendiga mucho, que Dios te me dé, y que Dios esto y que Dios aquello. Y que... No aparece por ningún lado el católico, evangélico, adventista, mormón, testigo. Usted dirá, ¿y usted aparece? La iglesia del nuevo pacto de Jesucristo aparece desde Génesis. Desde Génesis. Ismael, Isaac, los dos pactos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay que ser limpio en la sangre de Cristo, no en la estrategia humana de hombre. Yo a la verdad que no entiendo cómo hay personas que comienzan a decir a qué religión tú perteneces. Y es bueno preguntarle, ¿cuánto Cristo hay? ¿Cuántos pagaron por tu vida? Porque debe de haber un Salvador en cada una de ellas. Y debe haber una sangre que lo limpie en cada una de ellas. Pero si hablamos de Jesucristo como nuestro Salvador, entonces tú no puedes hablar de qué religión tú perteneces. Porque la sangre que te limpió no tiene religión. Su Salvador se llama Jesucristo. Amado, hemos llegado a la parte final de este mensaje. En el YouTube, Luis Pérez Durán, si usted lo busca, se va a encontrar con muchos detalles. Mi celular está ahí en el monitor. Si usted quiere salvación, estamos en Navarrete. Usted me escribe, le mandamos la ubicación. Y no importa donde usted viva. Y si vive lejos, el infierno es más lejos todavía. Si necesita ayuda para su pasaje, nosotros se la damos. Será hasta mañana, si el Señor creador de los cielos y de la tierra me lo permite. Amén.